señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados, un placer, señores, inmenso placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es lunes 4 de julio, año 2022, un día interesante, cuánta cosa tenemos que compartir con ustedes y contarle otras. Aquí estamos en compañía de Elías Ruiz Matute, el mejor. Buenas tardes, don Fred Sandoval, buenas tardes, amigos televidentes, así es, hoy es 4 de julio del año 2022, iba a decir que en el año 1982, hace exactamente 40 años, muere Antonio Guzmán Fernández Pero espérate, Elías, tú no puedes decir Antonio Guzmán Fernández porque los millennials no saben quién es. Quién es, tiene que decir el presidente de entonces. Fenecido. Y entonces tú le pones don Antonio Guzmán Fernández. Pero tú le pones lo del presidente porque eso va con eso. Es cierto, ciertamente. Usted tiene toda la razón. Y hoy se conmemora una fecha más de ese terrible acontecimiento que ocurrió en el Palacio Nacional de la Presidencia, en el baño del despacho presidencial, cuando él, entonces en un sillón que aparentemente era de barbería. No, espérate, Elías, porque justamente no fue en el baño, fue en la barbería del presidente, que es como una salita contigua a la habitación. Y pequeña, pero coqueta, y todavía tiene todos los indumentarios de cuando Trujillo la hizo. Yo tuve la oportunidad de verla a raíz de que se instaló este gobierno. Fui al Palacio. El presidente Abinader nos dio un tour por lo que son las habitaciones del presidente, donde está su habitación, la alcoba, una sala como de almorzar la familia, un despacho pequeño como del presidente despachar cosas cuando está en la casa. Entonces ahí está el baño, que es un baño grande, pero tú no ves el baño, sino que tú abres una puerta y aparece la barbería. Y ahí tiene de eso que se pone la mujer aquí, ¿cómo es? Un secador. Pero no es más que un secador, tiene como otra vaina, grandote, ahí, y ahí está entonces como el gavetero del presidente a afeitarse. Exactamente. Sí. Fue ahí, en ese sillón, donde lamentablemente Antonio Guzmán Fernández aparentemente decidió culminar con su vida. Nosotros hicimos un reportaje hace 3 años, 4 años, y lo vamos a traer para ponerlo el jueves otra vez. Ay, sí, porque no pierde vigencia. Se trata de la conversación que sostuvimos, nada más y nada menos, don Freddy, que con José Joaquín Puello Herrera, que fue el cirujano que dio al presidente Antonio Guzmán Fernández en el antiguo Morgan, cuando fue llevado del Palacio Nacional a ese centro asistencial, y estaba doña René Clan, también fenecida recientemente, no recientemente, hace ya varios años, José Joaquín Puello Herrera explica la situación médica de dónde entró el tiro, cómo fue, qué pasó. Lo vamos a traer para el jueves para ver esa explicación. Pero, don Freddy, traemos ahí en ese reportaje las declaraciones de un amigo nuestro, general Adriano Silverio Rodríguez. General Silverio, una lumbrera de general. Debo decirle
que en ese reportaje habla Adriano Silverio Rodríguez, porque Silverio Rodríguez era teniente y era el encargado de la custodia presidencial en el despacho presidencial. Y él aquí, en ese reportaje que nosotros hicimos, pues da a conocer qué ocurrió en esos días, cómo fue que ocurrió, e incluso antes de llegar al Palacio Nacional. Salieron desde la casa de Juan Dolio, vinieron a la ciudad, vino a buscar la pistola o revólver con el que hubiese cometido el hecho, y las otras narrativas no las voy a decir porque van a perder interés en lo que dice el reportaje. Pero es interesantísimo cómo los testigos oculares y de hechos hablan ahí en ese reportaje. Tú sabes que si tú te pones a hurgar en la historia, Sí. te encuentras con que el 4 de julio es una fecha importante, Sí. porque han ocurrido muchos eventos históricos en el calendario del mundo. Siguiendo con lo local, un 4 de julio fue fusilado Francisco de Rosario Sánchez, también acusado de traidor y fusilado, y hoy es uno de los padres de la patria. Eso fue un 4 de julio, pero quizá la fecha más importante de todas tiene que ver con lo que un 4 de julio ocurrió en Estados Unidos, la independencia del pueblo norteamericano. Hoy es una fecha importante donde Estados Unidos registra cosas importantes cada año para la ocasión y se hace puente. Un fin de semana larguísimo porque hoy no se trabaja ya. Y estaba viendo, Elías, cómo reseña la gran prensa norteamericana lo que se está celebrando hoy y lo asocia al momento político. Dice Estados Unidos, que es un país que nació, como su nombre lo indica, Estados Unidos, o sea, la unidad de los estados. Hoy es un país con una sociedad dividida. Sí. Dividida porque hay 2 o 3 estados que quieren independizarse incluso. ¿Tú oyes esa vaina, Elías? Cosa que no se había visto nunca en Estados Unidos. Sí, pero la gran división del pueblo norteamericano que hoy celebró su independencia está en torno a varios temas. Por ejemplo. No es solo la independencia que reclama Texas y California, esos otros que quieren independizar. Por ejemplo, el pueblo norteamericano está dividido en torno al tema del aborto. La mitad quiere el aborto y la mitad no lo quiere. Y eso está vigente en este momento. Sí. Pero está dividido, Elías, en torno al tema de las armas. El pueblo norteamericano está armado hasta los dientes. Y hay un sector de la sociedad norteamericana que está harto de las armas y no las quiere. Y hay otro sector que dice, no, ese es un derecho constitucional. Y en eso también está dividido la sociedad norteamericana. Como está dividido con el tema del matrimonio gay. Pero yo te estoy mencionando esos 3. Matrimonio gay, la ley de armas y la ley del aborto. No, Elías. He dividido medularmente. Te puedo mencionar, así te mencioné el caso de un estado que quiere independizarse. No, más dividido que nunca. Y dice que en medio de esa situación está el presidente norteamericano Joe Biden, que entró con el pie izquierdo a gobernar en medio de la pandemia. Y Estados Unidos ha sido el país más castigado por la pandemia del coronavirus, con más contagios y más muerte en el mundo. Pero acto seguido, presidente, apenas comienza la guerra de Rusia en Ucrania.
Y Estados Unidos como país hegemónico, propulsor de la democracia, tiene que abanderarse con Ucrania, que aspiraba a ser un país democrático. Y él le está dando la ayuda y se la sigue dando. Y eso también afecta el desarrollo en este momento del pueblo norteamericano como la pandemia. Pero sucede que producto de la pandemia y de la guerra de Rusia en Ucrania, llega una crisis económica y la crisis económica arrastra una corriente inflacionaria que amenaza a los ciudadanos norteamericanos. Y esos análisis que hace la prensa norteamericana son interesantísimos de ver porque tú le vas viendo un hilo conductor a cada cosa y termina diciendo, justamente ahora, cuando nos acercamos a noviembre, donde se celebran las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos, Biden está frito porque no ha tenido la oportunidad de hacer cosas, sino de reaccionar para darle respuesta a problemas. Y el pueblo norteamericano, si le tocan su economía, si no les resuelven los problemas, no vota por los presidentes. Ahí yo también tuve la oportunidad de ver esa parte de los reportajes precisamente de hoy que se vieron desde Estados Unidos. Hoy estuve viendo precisamente esos análisis televisivos, donde decía que este 246 aniversario de la independencia de los Estados Unidos fue en el año 1776. Ahora ha encontrado a un Estados Unidos sumido en una crisis económica donde la gran cantidad de los artículos de primera necesidad están en alza, los combustibles como nunca antes visto, y un sinnúmero de precariedades con la que vive ahora la sociedad norteamericana. Pero la violencia que se está escenificando en Estados Unidos es increíble. Hoy mismo, llevándose a cabo un desfile en la comunidad de Chicago, un tiroteo en Estados Unidos rompió el desfile 10 minutos después de haber iniciado el desfile. Usted decía, don Freddy, que habían ¿cuántas personas? 5 muertos, 26 heridos, eso fue a media tarde. Exacto, ya subió ese conteo. Muy penoso que en Estados Unidos, quizá producto de lo que está pasando a nivel mundial, por el asunto este del COVID-19 y el encerramiento de las personas, hay mucha violencia, demasiada violencia en el mundo. Y Estados Unidos ha experimentado en los últimos meses, óyeme, cuántas muertes, cuántos tiroteos en colegios, en escuelas, en una plaza comercial y ahora en un desfile de la independencia de los Estados Unidos. Eso te dice a ti cómo está la sociedad norteamericana. Hablando de esa disparidad de la que hablaba don Freddy, esas controversias internas en las que está pasando la sociedad norteamericana, que así a vista de pájaro usted podría calcular que es una diferencia antagónica muy fuerte que hay en Estados Unidos. Entre republicanos y demócratas hay una total diferencia. Y de lo que hablaba don Freddy con respecto al aborto, solamente hay que ver qué pasó ahora recientemente. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos acaba de emitir un fallo en contra precisamente del aborto en Estados Unidos, que estaba permitido desde el año 1970 y tantos. Entonces, en definitiva, la sociedad norteamericana en esta independencia, o la independencia norteamericana, encuentra una sociedad norteamericana muy, pero muy dividida. Yo no quería dejar pasar, don Freddy, el 4 de julio con respecto a Francisco del Rosario Sánchez, por la importancia que reviste respecto a lo que ocurrió ese día en la comunidad del Cercado, donde hay un parque que se llama así mismo Francisco del Rosario Sánchez. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, que Francisco del Rosario Sánchez entendía
que Pedro Santana, como presidente de la República Dominicana, la primera república, estaba haciendo aprestos para entregar la República Dominicana a otra colonia otra vez. Y era precisamente, había hecho aprestos para que Estados Unidos fuera la colonia que se asumiera la República Dominicana y luego España, que finalmente lo logró en el año 1962. Y entonces Francisco del Rosario Sánchez estaba buscando ayuda con un grupo de patriotas pertenecientes a la Trinitaria para evitar que eso sucediera. Cuando Francisco del Rosario Sánchez cruza la frontera, hay una frase que se le atribuye que dice: cruzo por Haití porque no puedo cruzar por otra parte. Si alguien pretendiere mancillar mi nombre, díganle que yo soy la bandera dominicana. Pero no solamente eso. Francisco de Rosario Sánchez, que estaba con un grupo de patriotas, sirvió como abogado de sí mismo, porque era una lumbrera en términos jurídicos. Sirvió como abogado de sí mismo para defenderse ante el consejo de guerra que le había preparado Pedro Santana, y pidió al mismo Pedro Santana que todos los que le acompañasen fueran liberados y que a él lo culpase de todo lo que tenga que culpar. Por eso Francisco de Rosario Sánchez pasa a la historia como un padre de la patria de la República Dominicana. Por eso debemos rendir honor en el día de hoy, 4 de julio, precisamente a nuestro padre de la patria, Francisco del Rosario Sánchez. Pero vamos al informe de Freddy de una vez, ¿qué usted cree? Pero por eso es que no, yo estaba, porque estaba en vibrador, yo lo mire y es un temblor lo que me tiene ese teléfono. Y pero es que no van a dar el informe del tiempo, el informe de la Oficina Nacional de Meteorología. Dice: nuestra área permanente de humedad e inestable. Seguirán los aguaceros con tormentas eléctricas, alertas meteorológicas vigentes. Don Freddy, usted vio lo que ocurrió este fin de semana, ¿verdad? Sí. Llovió en gran parte del territorio nacional y hay muchas zonas vulnerables donde hubo muchas inundaciones. Hubo alrededor de 16 provincias que estuvieron en alerta, el Centro de Operaciones de Emergencia, y hoy permanecen 13 provincias. El territorio dominicano seguirá dominado por una vaguada localizada al noreste del país, combinada con la humedad e inestabilidad dejada por una activa onda tropical que se desplazó recientemente por nuestra área de pronóstico. Se prevé que durante la tarde hasta las primeras horas de la noche ocurrirán aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente hacia los poblados de las regiones noroeste, norte, noreste, sureste, suroeste y la cordillera central. Se descontinúan 5 provincias y se mantienen 13 en los niveles de alerta meteorológica debido a las precipitaciones que han continuado ocurriendo, así como las pronosticadas por posibles inundaciones rurales, urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra. Consulte, ahí está, por ejemplo, los niveles de alerta meteorológica: el Gran Santo Domingo, Sánchez Ramírez en Cotuí, San Cristóbal, Azua, San Pedro de Macorís, La Romana, Barahona, San José de Ocoa, Monte Plata, Monseñor Noel, eso es en Bonao, Peravia, en Baní, La Altagracia, Higüey y Pedernales, para un total de 13 provincias que están en alerta meteorológica. Temperatura máxima 32 y 35 grados como quiera, sigue el calor, 23 y 25 grados Celsius, esa es la temperatura y ese es el informe del tiempo. Si algunos televidentes escucharon un silbido de un tigre malo, fue el de don Freddy Sandoval. Nos vemos a la pausa ahora. Bueno, te cuento, Elías, que tendencia desde el sábado por la medianoche ha sido el caso del expediente completo
del caso Operación Medusa, que envuelve al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y que los fiscales adjuntos, Jenny Berenice y Camacho, habían pedido en 2 oportunidades la extensión del límite para presentar el expediente porque no estaba completo. Y siempre alegaron, es un expediente blindado que estamos haciendo, de esos expedientes que no pueden fallar. Y efectivamente, ya hoy la prensa comienza, eso fue el sábado a la medianoche. Sí. Ya hoy la prensa comienza a publicar algunos detalles de ese voluminoso expediente que dice el procurador adjunto de persecución contra la corrupción administrativa, PECA, Wilson Camacho, que tiene 12.274 páginas. Susantes. Y dice que añadido a esas 12.274 páginas, tiene 3.500 pruebas y tiene 400 testigos a cargo de la acusación. Es decir, que cuando yo decía aquella vez que era un expediente blindado, tenían razón. Esa gente buscó testigos y justamente en el expediente aparecen los interrogatorios, las preguntas y las respuestas a todos los testigos, que suman 400. Y entre esos testigos hay uno que es fundamental, que era el asistente personal del Procurador General de la República, y estuve leyendo la pregunta y la respuesta. ¿Qué cargo usted tenía? Yo era el asistente. ¿Qué usted sabe de los concursos y licitaciones para la construcción de la ciudad carcelaria La Parra, que la gente le llama Nueva Victoria? Yo decía, bueno, yo sé mucho, porque yo era el encargado de buscar la comisión, porque a cada licitante se le pedía el 20% por adelantado antes de licitar. Porque eso estaba arreglado ya con cada una de esas empresas de ingenieros. Ahí hay un pabellón que vale 200 millones. Busque el 20 para adjudicárselo mañana. Usted tenía que buscarlo en efectivo. Y él dice, y ese dinero me lo entregaba en efectivo en saco, porque era demasiado dinero. ¿Y qué usted hacía con ese dinero? Pues bueno, se hacían muchísimas cosas. Por ejemplo, de la compañía tal, que fueron tantos, eso se cogió para hacerle la remodelación a una villa que compró el procurador en La Romana. Pero te está hablando el tipo que recibía el dinero. ¿Y qué usted hacía con el dinero? Esa partida se utilizó para la campaña. Y se le dio a fulano y a fulano para una actividad en tal sitio. Entonces, Elías, de ese expediente tan voluminoso, ahí hay mucha gente que está acusado y va a ser condenado, pero va a recibir pena mínima, porque esos son testigos que han hecho delación que tiene que ser premiada. Si usted recibía ese dinero, y usted está el dinero, ¿y dónde está ese dinero? Bueno, yo me ahorré tanto, yo puedo de eso tantos millones. No lo dan todo, pero dan una parte. Y eso es prueba fehaciente, Elías. Entonces yo no pensé nunca que iba a ser un expediente tan sólido, tan contundente, que tuviera ese tipo de cosas. Pero ahora yo me recuerdo que es un método
de Jenny Berenice y Wilson Camacho, porque al director de la OISOE, ¿te recuerdas? Ellos lo tuvieron preso hasta que él habló. Cuando lo dijo, váyase para su casa, espere el juicio allá, pero devolvió 29 millones de pesos. Francisco Pagán. 29 millones de dólares, 2 fincas, 6 carros y qué sé yo, cuántas cosas más. Entonces, ese que devolvió el dinero y dijo todo lo que hizo, deshizo y a quiénes benefició, esa es una delación premiada. Entonces, de esos 400 testigos que hay en el caso de Medusa, la mayoría es con delación premiada. Lo que yo me atrevo a aventurar, Elías, que los abogados de Jean Alain no lo tendrán fácil, porque esa se la tienen jurada a él. Y hay mucha gente que está haciendo así, porque Jean Alain se comportó de forma muy arbitraria y lastimó mucha gente, y humilló gente, y ridiculizó gente, y atropelló personas. Mucha gente dice, tiene la cárcel merecida. Ese año, que lo cumplió la semana pasada, y estaba protestando. Eso no es nada. Eso debe ser, eso no es ni el 10% de la pena que le van a cantar a él. ¿Qué crees, don Freddy? Estoy seguro. Lavado de activos. ¿Cuál es la pena máxima? Es que son varios cargos. No es uno solo, son varios cargos. Bueno, yo tengo aquí la lista de las personas que están en el expediente. Me la acaban de enviar. Yo no sé. Dice la acusación de Operación Medusa. Acusados: Jean Alain Rodríguez, Jonathan Rodríguez Invert, Alfredo Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña. ¿Usted sabe quién es Jenny Marte Peña, verdad? No. Jenny Marte Peña es la arquitecta que estaba encargada de las obras en la Procuraduría General de la República. Jenny Marte Peña, Javier Forteza Ibarra, ¿sabe? Ese yo lo conozco, sí. Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes, Miguel José Moya, Sara Fernández de José, Braulio Michael o Michael Batista, Alejandro Martín Rosa, Ramón Burgos Acosta, Jonathan Medina Reyes, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario, Mercedes Salcedo Disla, Carolina Pimentel Bonifacio, Francis Ramírez Moreno, Rolando Sebelén Torres, José Estrada, César Nicolás Rizic, Reinaldo Santos de la Cruz, Hilda Cristina Jackson, también Juan Asael Martínez, Giselle del Carmen Molano, José Luis Liriano Adames, Daniel Enrique Félix, Francisco Arturo Santos, Rosana Vianela Pimentel, Fausto Cáceres Salterio. Además, Francisco Alberto Vázquez, Carlos Augusto Guzmán Oliver, José Alberto Abbott, Rafael Salvador Razuk, Sam Hudson Drewings, Ricardo Antonio Carrasquero, José Antonio Santana Julián, Felipe Fernández de Castro, Lisandro José Macarrulla Martínez, hijo del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, Cesarion Morel Grullón, Ismael Elías de Jesús. Esa es Elías, ese apellido ahí. Y las sociedades comerciales acusadas: DOSRL Litec, Surivest Abogado, Espacio Arquitectura, Constructora Morel Grullón, Constructora Integral Albateza, Constructora Carrasco, Mac Construcciones, Smart Logistic, Distribuidora Ropi, Inversiones Swaziland, Inversiones Caridieri, Ropalma, Getran del Caribe, Dinamor Group, Heritage Raquel o Ranger,
FIF Essel Import, Rogama Comercial Viarios, Parasata Mercantil, Fire Control System y MANC. Esas son las sociedades jurídicas que están sometidas en el expediente. Dice Wilson Camacho que este expediente, entonces, definitivamente, además de estas constructores, también estos hablaron a cargo del Ministerio Público. Como decía don Freddy, muchos de ellos van a recibir alguna pena mínima con respecto a los cargos que se ocupan a Jean Alain Rodríguez. ¿Tú sabes cuánto cobró la Procuraduría General de la República, Jean Alain Rodríguez, en soborno? En sobornos. Sí. ¿Cuánto, don Freddy? 1.000 millones. 1.000 millones de pesos. En este caso. En el caso. Dios mío. El 20%, entonces calcula cuánto fue el monto, porque 1.000 millones es el 20%. Si es un 20%, estamos hablando de mucho dinero, don Freddy. Estamos hablando de 20.000 millones de pesos. Dios mío. Entonces ese es un caso mayor y de ahí el argumento que tiene el doctor Camacho de decir no podíamos entregarlo hasta no terminar hasta el último indicio. Porque se trata de soborno por 1.000 millones de pesos cobrados cobrado ilegalmente por esa administración. Dice, a un personal que tuvo que abandonar su familia porque estaba trabajando las 24 horas del día. Personal que trabajaba de día y otro que trabajaba de noche, y otro que trabajaba corrido hasta que terminara un expediente. Era así. Sí, porque... Por eso, dice, hubo que pedir prórroga, sí, porque se venció la fecha, pero no habíamos terminado. Sí, sí, sí. Ciertamente habían 25 fiscales Sí. que estaban distribuidos en los casos que se están ventilando. Estamos hablando del caso Medusa, estamos hablando de Operación 13, que es el fraude de la lotería, en la que está acusado un funcionario de este gobierno, Michel Dicen. Está el caso de Operación Pulpo, que está Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, y otros más. Y está el caso Coral. El caso Coral. Que fue entonces unido con otro, Coral 5G, que en el que está Cáceres Silvestre. Pero la verdad que todo esto, yo creo que lo que se está haciendo es abriendo ya el juicio preliminar. Creo que ya no deben ventilarse tantas cosas en los medios de comunicación. Bueno, las especulaciones se paran, Elías, porque ya está el expediente ahí. Tú lo que tienes que hacer, yo esta noche lo voy a comenzar. El expediente completo. Sí, porque ya me lo mandaron. Sí, no, el expediente está porque inmediatamente después que usted lo somete, que lo somete el Ministerio Público al tribunal, ya eso es un Hay que documento ponerlo en línea. Ya ese documento es público. Entonces, por eso los medios de comunicación han podido, por ejemplo, resaltar estos hechos. Pero también hay programas de investigación que han dado a conocer muchísimos detalles sobre ese expediente ante la luz pública, especialmente de esos ingenieros que han hablado a favor precisamente del Ministerio Público a cargo de las acusaciones de Jean Alain Rodríguez, en la que ellos admiten que tenían que pagar un 20% del costo de las construcciones, de acuerdo siempre a lo que dice el expediente y de lo que ha salido a la luz pública. Lo que digo es que esto, en vez de ventilarse en los medios de comunicación, debe ventilarse en el tribunal, porque finalmente lo que cabe decir, lo que es importante es que esta acusación llegue a feliz término, no que sea solamente alaracas, bulla en los medios de comunicación. Eso es lo que nosotros entendemos
que debe culminar. Mira, Elia, antes de irnos a la pausa, decir que hoy nosotros tenemos una doble nota luctuosa, porque fallecieron dos personas importantes en nuestra sociedad y que hicieron grandes aportes. Me refiero a la profesora Idelisa Bonelli de Calventi, esa que ustedes ven ahí en pantalla, que fue la creadora de la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la fundadora del Centro de Investigaciones Marinas de República Dominicana, el CIVIMA, y falleció. De Santiago, oriunda de Santiago, trabajó por más de 30 años al servicio de la investigación de la biología marina. Hizo grandes aportes. Pero también murió el doctor Héctor Coco Castillo, que fue un servidor público, dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, ocupó varios cargos administrativos durante el gobierno del presidente Joaquín Balaguer, fue embajador en Colombia, en México y en Puerto Rico, entre otras cosas, y también fue un gran servidor público. Hoy, cuando nos reportan su fallecimiento, nos unimos al pesar de la familia, le pedimos resignación y paz a sus almas. La Fundación Corripio está precisamente publicando una esquela a favor de la doctora Idelisa Bonelli de Calventi y dice que ella es la impulsora de la biología marina en la República Dominicana. O sea, se trató de una persona... Una científica. Sí, exacto. Sí. Y fue galardonada, a propósito, con el premio Fundación Corripio 2007, categoría Ciencias Naturales y de la Salud, mención Ecología, en el año 2007, precisamente por la Fundación Corripio. También yo me uno a precisamente las lamentaciones, lamentamos las muertes de ambos personajes de los que mencionaba don Freddy Sandoval. Vamos a hacer una pausa comercial otra vez. La prensa del día resalta un evento importante que se inició ayer aquí en República Dominicana. Se trata de la 60ª Asamblea Plenaria de los Obispos de la República Dominicana, encaminado a hacer una evaluación de los trabajos pastorales de la Iglesia durante el último año. Julio 2021 hasta julio 2022. Es la recopilación de todo el contenido pastoral de la Iglesia durante ese periodo. Y la asamblea plenaria se inició ayer aquí en Santo Domingo y se extenderá hasta el día viernes 8, o sea, toda una semana de ese evento, que cada día va a tocar un tema de la sociedad dominicana hasta agotar todo el contenido de ese periodo y hacer una evaluación y fijar posición en torno a eso. Ayer, en el inicio de la 60ª Asamblea Plenaria de los Obispos, hubo una misa que tuvo a cargo de Monseñor José Amable Durán Tineo, el obispo auxiliar de Santo Domingo, donde él resaltó los problemas que tiene la sociedad dominicana y el mundo. Fíjate cómo hacen el paralelo, porque son lo mismo tema, Elías. La pandemia, los efectos de la guerra de Rusia en Ucrania, la depredación ecológica del mundo y del país, y además el odio que fomenta la división entre los humanos. Es así. La conferencia de obispos dominicanos en la asamblea plenaria
dice que la República Dominicana vive tiempos difíciles. Difíciles. Pero lo más importante, a mi modo de ver, es que la Iglesia Católica Dominicana dice que ya basta de que la Iglesia, la Conferencia del Episcopado Dominicano, vea la situación y no se involucre. Más, eso me hace recordar, don Freddy, ¿usted recuerda aquel grito que dio Masalles hace unos meses atrás? Ah, sí, sí, sí. Que dijo que la iglesia No tiene una voz autorizada. falta líderes que se involucren en los asuntos. Mire, por ejemplo, don Freddy, yo le voy a decir una cosa. El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, cada vez que había una situación, se pronunciaba en el tema que estaba ahora mismo en la palestra. Entonces, veo, por ejemplo, el obispo de Santo Domingo y la misma conferencia del Episcopado Dominicano, que hay muchísimas cosas que han pasado en el semanario Camino, a veces se pronuncia, Sí. pero como que hay falta todavía que un líder de la Iglesia Católica asuma precisamente la voz de la Iglesia Católica ante los acontecimientos de la sociedad en la República Dominicana. Don Freddy, hasta mañana si Dios quiere.